que nunca quieren orar, nunca viene la oración, y vos lo ves, sus movimientos son no como un siervo de Dios, porque tenemos que tener en cuenta que cada uno que se mueva como quiera acá, pero no en el altar de Dios, no siendo obrero de Dios. Cada uno puede elegir lo que quiera, sus caminos, pero cuando está sirviendo a Dios, como dijo Pablo, con limpia conciencia, dice, he trabajado. Eso lo dice la palabra, con limpia conciencia. Y no podés andar mezquinando el pecado, sabiendo ya que no sos nuevo, sabiendo que sos una persona que años escuchaste, pero te rebelaste contra el Señor, y después venís y cantás con un corazón sucio, de la misma forma de vivir, la misma manera de conducirte. Entonces, ahí está mal manejada la obra. Entonces dice así la palabra, en 1 Timoteo 3:10 también dice, a partir del 8 leemos, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Y después da los requisitos, sin doblez, no dado a mucho vino, dice, no codicioso, de ganancias deshonestas. Pero ¿qué dice en el 9? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso es lo que había nombrado. Que cumplan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Eso quiere decir guarden, que cumplan con limpia conciencia. O sea, toda función que es para Dios, el ministerio de la fe, la prédica, la alabanza o lo que fuere, con limpia conciencia, o sea, con corazón contrito y humillado, con corazón arrepentido. Eso está diciendo acá, que uno se tiene que tomar la cruz, se tiene que humillar para cumplir la obra de Dios. Y dice, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, primeramente sometidos a prueba, dice. O sea, un tiempo a prueba. O sea, los vas mirando, vas viendo su conducta, entonces está siendo sometido a prueba. Y dice, entonces después ejerzan el diaconado. El diaconado, o sea, ejerzan cargos si son irreprensibles. Si se están conduciendo bien, vos lo vas mirando. Y si vos ves, a través del discernimiento que te da por la palabra, que se está manejando bien, que se está humillando, que está cumpliendo con la oración, con la palabra, después de esa prueba, si está cumpliendo con todo eso, bueno, cumplan su función. Cumplan su función, son confiables. Están actuando según la palabra. Y esto me lleva a 5 de Efesios 5:11. Efesios 5:11. Y dice, y no participes en las obras infructuosas, estériles de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice ahí, ¿no? Pero acá dice en esta versión, desenmascáralas o desenmascaradlas. O sea, acá sácalo a luz. Las obras mal hechas, entonces tienen que ser desenmascaradas. Entonces todo lo que hace mal, lo que se hace mal, está mal. Entonces mi deber como pastor, el deber de uno que dirige, que es dirigente, que ustedes lo van a hacer algún día. No sé cuántos llegarán, pero seguramente si predican, si tienen obra, tu deber es no participar en pecado ajeno y desenmascarar el pecado. Dice en Salmos 50:18, Salmos 50:18, cuando ves a un ladrón, te compadeces con él y con los adúlteros te asocia. Dice en la otra versión que es conocida, la Reina Valera, cuando veías al ladrón, corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Entonces, ahí es cuando estamos participando. Nosotros vemos, pero en lugar de reprender, muchas veces nos asociamos, participamos. Al no reprender ya estamos asociándonos. ¿Qué tal si yo la veo a una de mis hermanas con un hermano en la terraza, en una situación incómoda? Si yo no digo nada, estoy participando. Y si digo algo, tengo que desenmascarar, tengo que reprenderla. Entonces ahí ya
A mí mismo me habla la palabra y nos habla a todos. Cómo debemos conducirnos, cómo se debe manejar la obra. Pero muchas veces queremos tapar para no escandalizar. Muchas veces no, pero es una hermana de ayuda, un hermano de ayuda. A ver, según quién seleccionamos. Si es uno que no aporta nada, a la calle, vamos, afuera. ¿No te gusta? Afuera. Pero si una hermana o un hermano de ayuda, no, la verdad que no sé qué decirle, no, la verdad que, bueno, le decís, pero ahí a escondida. Entonces así manejamos con parcialidad. Y fíjate la parcialidad como es, el participar en pecados ajenos también. Porque cuando reprendo, no es la misma reprensión, por ejemplo, si la reprendo a una hermana que a otra. Entonces, si a ver, me cae bien, me cae simpático, che, por favor, ¿podés hacer eso? No, ya te digo nomás. Pero vos fíjate nomás, así. Pero si una hermana que no me cae bien, que falla todo el tiempo, vamos a decirle, pero vos siempre lo mismo, hermana. ¿Tantas veces te dije? Adelante de todo. Pero con otro, escondidito. Entonces, eso es parcialidad. Eso es lo que nos condena por la palabra y muestra nuestro estado espiritual. Nuestro estado haciendo acepción de personas. Haciendo acepción de instrumentos. Entonces, esto es condenable. Esto es pecado. Por más que yo digo, no, pero bueno, no lo sabía, es pecado. Me manejé mal, es pecado. Ahora lo sabés, ahora está la palabra. Si te volvés a conducir de la misma manera, ya se transforma en pecado. Porque no, yo le dije, yo siempre le digo, sí, se equivocó, pero delante de quién se lo dijiste. ¿O se lo dijiste como a la otra persona? Que a la otra persona sí le gritás, a la otra persona sí le decía delante de todo. Pero si se lo decía a escondida, yo también. Con la persona que me cae bien le digo a toda escondida. Pero si le digo a escondida a esa persona, le tengo que decir despacito y a escondida a la otra persona, si quiero ser justo. Entonces esas cosas son falta de equidad. Con parcialidad hacemos el juicio. Con miramientos. Entonces ahí participamos de las obras infructuosas. Participamos en pecados ajenos. Entonces, perdonamos, ¿por qué? Porque es de ayuda. Porque nos cae bien. Pero a la otra persona, nada. A la otra persona, le cortamos la cabeza. Entonces eso se transforma en parcialidad. Entonces eso es lo que no debemos permitir el día que tengan obra ustedes. No deben permitir eso. Si nos manejamos con la misma vara para todos. Y según la palabra. Porque si voy a compadecer todo solamente pecado, no, tampoco va. Pero con la misma vara y según la palabra, para todos. Eso es la equidad. Y dice acá la palabra, en el 23, a esto es lo que quería llegar. Bueno, esto me costó, en realidad me costó, escuchando la prédica una madrugada, me vino como una revelación y me desperté así, miré la pantalla de la computadora. Bueno, la prédica de mi mamá, ya no bebas agua. Bueno, ella lo predicaba de una manera, yo lo voy a predicar un poquito diferente, pero más o menos es lo mismo, es lo mismo. Cuando dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. A ver, se explicaba acá en la palabra, en la prédica de mi mamá, cuando dice ya no bebas agua, que se está refiriendo al pecado, ¿no? Al pecado. Después del vino es el pacto de Cristo, el nuevo pacto. Eso lo da por versículo también. Y ella nombraba, por ejemplo, en este versículo sobre el agua, escuchen, porque voy a dar las dos versiones, más o menos apunta a lo mismo, porque no difiere mucho, pero para exponer el entendimiento que tuvo ella y el entendimiento también a que me llevó el Señor. ¿Qué dice en el Salmos 69? Salmos 69, 1, 2, 14 y 15. Dice en el Salmo 69, dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma.
Dice en el 2, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. ¿El agua que representa acá? El pecado. El pecado. Dice acá la palabra, en el 14, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue las corrientes de las aguas, dice en el 15. ¿Vemos? Agua representa el pecado. El nuevo pacto representa el pacto de Cristo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces divide dos tiempos ahí, pero digo, el agua al representar el pecado, cuando le dice a Timoteo, ya no bebas agua. O sea, le está hablando por el pecado ahí, lo que predicaba en esa predicación de mi mamá. Dice, si no, toma o usa un poco de vino. Le está hablando del nuevo pacto. Eso yo creo que también lo apunto ahí. Estamos en más o menos lo correcto. La primera parte del agua voy a explicarlo un poquito diferente también, pero acá lo voy a explicar como ella decía que era pecado. Entonces, usá la cruz de Cristo, usá el sacrificio, ya no estés en el pecado. Entonces usá el sacrificio por causa de ¿qué? De tus frecuentes, a causa de tu estómago, por tus frecuentes enfermedades. ¿El estómago qué representa? El alma, exactamente, la conciencia, el espíritu, eso es lo que representa. Y la enfermedad en sí es un pecado. Entonces, a causa de la manifestación de pecado, humillate, usá el nuevo pacto, usá el pacto de la cruz. Bueno, esto es lo que explicaba, ¿no? Y me llevaba también a Génesis, mi mamá predicaba, dice que muchas veces hablamos de agua como representando la palabra, pero no en todos lados representa la palabra, sino que representa el pecado mismo. Y lo llevaba acá, a Génesis 1:6, que dice, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Entonces ella lo explicaba. Una parte representa el pecado, otra parte representa la palabra de Dios, ¿no? Entonces separó las aguas de las aguas. Bueno, hasta ahí lo explicaba y hablaba del nuevo pacto de la sangre, pero yo explicándolo un poquito diferente, entendía esto. Escuchen. Me costó sacarlo, lo estudié bastante, igual necesito estudiarlo más. Ustedes tómenlo de las dos formas. O tomen la parte de mi mamá si quieren. Pero tómenlo de las dos formas. Yo voy a tratar de estudiar más. Igual, uno no sabe todo, uno tiene que ir, como dice, conoceremos y procederemos en conocer, dice la palabra. ¿Cómo se explica eso por otros predicadores? Dice que le habló acá la enfermedad que tenía en el estómago, entonces el agua en esos tiempos venía muy contaminada, entonces como no era muy pura, se sabía que se contaminaba, entonces usaban del vino, y el vino era como para que no tome más agua y por los gérmenes no contamine su estómago. Entonces como el vino mataba todas esas bacterias, bueno, se lo toma así, le habló, porque se ve que Timoteo estaba enfermo. Así lo usan, a causa de tus frecuentes enfermedades, dice. Bueno, yo lo tomo como una locura decir eso, porque lo que primero que tenés que hacer es encomendarte a Cristo por causa de la enfermedad. Y también la palabra siempre habla para la enfermedad espiritual. No te va a decir, bueno, andate a un curandero, andate a cierto yuyito así y te vas a sanar. No te habla de eso, te habla en lo natural para entender, en lo espiritual. Y cuando se toma tan literal la palabra, entonces en eso caen en descrédito. Y digo, estudié un montón de versiones, todos explicaban lo mismo. Calvino, tal predicador, todo, de 1000 y pico o de la época de Jesucristo, de San no sé cuánto, hasta ahora. Ninguno te explica lo que explicaba mi mamá, que es lo correcto. Y eso si lo llevamos
cuando dice no comas mucha miel, dice hallaste miel, no comas, algo así, ¿no? Y la miel en una parte representa la palabra de Dios, pero en otra parte representa ¿qué? El pecado. Ahí dicen hallaste miel, come lo que te basta, y después habla mal de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque representa el pecado. Pero si siempre miel llevamos en el contexto de la palabra para decir, bueno, hallaste miel, bueno, come lo que te basta. Y no, mucha miel es pecado, mucha palabra es pecado. Y la forma que ellos lo explican, por ejemplo, no bebas agua. Hay algunos que también en Gracia y Gloria, de donde la doctrina donde venimos nosotros, que te lo explican así. Escuchen, dice que el agua representa la palabra, el vino el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenés mucha palabra, ya no comas, ya no bebas tanta agua. Tenés palabra suficiente, ahora dedícate a la oración. Bueno, es errado. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la palabra en Gálatas? La palabra de Cristo mora en abundancia, entonces no te va a hacer mal, si es supuestamente de esa manera. Pero a mí me lleva de otra manera. Bueno, yo entendiendo así, y después vamos a apoyarnos por versículos. Primeramente, esta agua para mí representa la ley. La sangre representa el nuevo pacto. Y le dice, ya no bebas agua, o sea que venía bebiendo. Y dice, usa de un poco de vino, no dice, usa totalmente vino, un poco. Entonces hay una mixtura, hay una mezcla. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Estás usando la palabra? Ponele el pacto de la cruz. Dale sentido a la palabra. Por causa de tu estómago, ahí sí lo llevamos al alma, y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, ¿por qué llevo esto? El 16 de Hechos, vamos a tocarlo, vamos a apoyarnos todo en la palabra, no simplemente conjeturar por conjeturar. Hechos 16:1 dice así: llegó también a Derbe y a Listra, y estando allí, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, vemos, de padre griego. Su madre, ¿qué era? Una judía, que se había convertido al cristianismo. En otra versión dice judía fiel. ¿Por qué fiel? Porque se había convertido al camino de la fe. Entonces dice que tenía madre judía. Llévalo a Timoteo 1:3. Vamos a Timoteo 1:3 y vamos a entrelazar esto. De a poquito lo vamos a sacar. Es importante, esto nunca se enseñó. Para mí es nuevo esto, en el sentido que conocía de la otra manera de mi mamá, pero acá le vamos a dar un poquito, para mí más de luz. Por algo me despertó el Señor a las 2 de la mañana y cuando me miré me quedé pero impactado en la pantalla, así viniéndome revelación. Bueno, en 1 Timoteo 1:3 dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Dice, esta parte vamos a destacar, al cual sirvo desde mis antepasados. Esto quiere decir, con limpia conciencia. Pero desde esa, hay otra versión que dice, mirá, escuchá, mis familiares y yo hemos servido a Dios y nadie puede acusarnos de nada malo. O sea, que según la ley, ¿cómo era Pablo? ¿Cómo era? Según la ley. Según la ley, irreprensible, dice que era. O sea, que cumplía con todo. Entonces, tenía antepasados que sirvieron y cumplieron toda la ley. Pablo. Por eso dice limpia conciencia. Y él también era instruido en la ley. Y él también era irreprensible. Él se crió escuchando la ley. Como también, ¿quién? Timoteo. Timoteo era madre judía. Y dice acá en el 5, escuchá, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida
y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Vemos que acá ya nombra a la abuela. O sea, viene de un pasado y no está diciendo de recién convertidos. Sí, se podrían haber convertido al cristianismo, pero ya tienen por tradición la palabra de la ley. Entonces, dice acá la palabra, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente, la que se convirtió, su abuela Loida, su madre Eunice, pero venía una tradición del judaísmo, esto tenemos que entender. Y en el otro lado le nombraba solamente en Hechos a la madre, pero acá ya también le nombra a la abuela, que probablemente, esto yo no lo sé, podía haber estado ya fallecida. Pero ellos son los que le instruyeron en el camino, los que le enseñaron, y por tradición traía el judaísmo. Entonces, eso era el viejo pacto, a eso es lo que iba apuntando. El pacto, acá en este caso, de la ley, está hablando, ya no bebas agua. No es solamente predicar la ley, sino ponerle un poquito de vino. Ponerle o darle el sentido a la palabra, llevarlo al pacto de Cristo, al pacto de la fe. Eso está diciendo. Porque se te manifiestan los pecados y eso es lo que te debilita. Entonces, para destruir el pecado necesitamos ¿el qué? El vino, el nuevo pacto. A ver, dice en 2 de Timoteo 3:14, vamos a 2 de Timoteo, todo apoyando en la palabra, presten atención y medítenlo. Dice acá la palabra, 2 de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién es o de quién has aprendido. Acá dice de quién, pero las versiones nuevas, y yéndote al griego, a la raíz del griego, dice de quién es. ¿De quién es? Reina Valera ya lo corrige en el año 2015 esto. Por eso dice, no de quién, entendiendo que tal vez de Pablo, sino de quién es. ¿Por qué? Porque tuvo instructora. Tuvo en el judaísmo a su abuela Loida y a su madre Eunice. Entonces dice acá, persiste tú, dice, en lo que has aprendido. Sé constante en esto. Persistí en el camino. En lo que has aprendido y te has convencido. Y estás convencido de este camino. O sea, estás convencido del pacto de Cristo. Persistí en este camino, dice. Sabiendo tú de quién has aprendido. Entonces, ¿de quién es? La abuela Loida le enseñó. Después, también su madre Eunice le enseñaron el camino. Pero ahora ya se le tuvo la revelación esta del Cristo. Entonces, acá, Timoteo, su madre era una judía convertida, entonces le instruyó también acerca del nuevo camino. Y él estaba convencido. O sea, moraba la fe en él que el pacto de Jesucristo era el nuevo pacto. Entonces ya la ley había pasado. Y como dice acá en el 3:15, y que desde la niñez has sabido la Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez aprendió. Desde la niñez ha servido con limpia conciencia. Desde la niñez escuchó la ley. Dice acá, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, te pueden dar conocimiento, porque cuando investigaban los profetas y diligentemente cuando era el tiempo, dice que ellos descubrieron que no eran para ellos, sino que era para nosotros. Pero diligentemente investigaban, y estas Escrituras le podían hacer sabio, le podían dar el conocimiento para la salvación por la fe. La salvación por la fe, pero que es en el camino de Cristo, que es en el nuevo pacto. Esto está diciendo. Y dice acá, habíamos leído Génesis y vamos a dar el sentido que yo entendía. 1:6 cuando decía, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Qué dice en el 1:7? 1:7, ¿qué dice? Y bueno, por eso, cualquier versión me sirve todas. 1:7 dice, hizo Dios entonces el firmamento
separando a unas aguas de otras, las que estaban encima del firmamento de las que estaban debajo de él. Amén. Después, vos... E hizo Dios la expansión y apagó las aguas que están debajo de la Expansión. Y las aguas que estaban sobre la expansión y sobre sí. Amén. ¿Vos cuál versión tenés? Sí. Al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas. Y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. La otra mitad quedó arriba. A ver, ¿qué sentido le podemos dar a esta palabra? Algunos dicen bóveda, firmamento, cielo, diferentes versiones. Por eso le quería hacer leer. Separó las aguas de las aguas. Un agua superior y un agua inferior. Podemos decir que están en los mares, que están en los ríos, agua inferior, ¿no? Después el agua superior, ¿qué serían? Que están en el firmamento, las nubes. Bueno, de ahí decantamos en la palabra, de ahí vamos a darle un sentido. Estaba el primer pacto, el de la ley, es una palabra inferior. Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más glorioso, el ministerio de justificación. Entonces, esta es el agua superior, el que está arriba, o que proviene de Dios, que proviene del cielo. Entonces, eso me da a entender, es el pacto que viene después, el pacto de Jesucristo. Por eso yo también le doy ese sentido, separó de las aguas, dos aguas, con este sentido yo lo entiendo así, que está la ley, pero también está el pacto de Cristo, y hay una separación. ¿Entienden? Uno que está en inferior y otro que es superior. A ver, me explico más bien. Dice Mateo 26, 28. Vamos a entrar ya con el nuevo pacto. El nuevo pacto que así también lo explica mi mamá. 26, 28. Ahora, a ver, no está mal explicado lo otro. Yo lo entiendo así. Pero cualquiera de los dos, en el ministerio de condenación estamos bajo el pecado, ¿no? Y si vemos agua solamente, representa el pecado, porque por la ley también, si lo llevo a que era el pacto de la ley ¿qué te hacía? Te condenaba, te mostraba el pecado, se manifestaba el pecado, o sea, te traía condena. Entonces cualquiera de las dos formas representa el pecado, pero en este caso yo lo llevo más exactamente a la palabra de la ley. Ese es, ya no bebas agua. Si vos aprendiste la palabra así, le dice a Timoteo, lee la escritura, pero agregale un poco de vino, agregale el sacrificio de Cristo. Vos fíjate que dice un poco de vino, la mezcla. Dice, agregale un poco, o si no le hubiera dicho, no tomes más, a ver, no tomé un poco, o sea, toma el vino todo, eso le diría así, pero le dice un poco de vino, agregale. Está diciendo, ¿y qué quiero decir con esto? Porque si no le decían, ya no, eliminé el agua, bebé totalmente vino. Le diría si fuera algo como natural, vamos a decir, pero dice, eso es lo que me hace un poquito de ruido. Bebé o agregale un poco de vino. No agua sola. Eso está diciendo. Dale sentido. Y dice acá la palabra, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión del pecado, para perdón de pecado. O sea, sin derramamiento de sangre, como dicen, vamos a Hebreos, ya estamos ahí. Hebreos 9:20. Hebreos 9:20 dice así la palabra. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecado, ¿no? Dice en el 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Vemos acá la palabra? Figura, está mostrando por figura.
Pero sin derramamiento de sangre, decía, no hay perdón de pecado, mostrando ya la figura de Cristo. Tuvo que haber un derramamiento de su sangre para perdón de nuestro pecado, para remisión de nuestros pecados. Y este es el nuevo pacto. Y cuando Él está haciendo su última cena, dice, esta copa de vino es mi sangre. La sangre del nuevo pacto en quien tienen remisión de pecado. Sin beber el nuevo pacto, sin creer en el sacrificio de Cristo, prácticamente no hay salvación, dice. Tenemos que confiar que con su sacrificio somos salvos. Antes no pudimos ser salvos en la ley. Esto está diciendo. Por cuanto el hombre todos pecaron y están bajo condenación. Pero en el nuevo pacto nosotros ¿qué imploramos? Imploramos el perdón. Porque nos reconocemos pecadores. Entonces ahí clamamos al Salvador. Y el Salvador, por su sangre derramada, hizo ese sacrificio, tomó nuestro lugar y entonces, ¿qué pasa? Nos perdona de pecados. Dice acá la palabra también, en Efesios 1:7, dice así: en Él tenemos redención mediante su sangre, perdón de nuestros pecados. Perdón de nuestros pecados. En Él, dice, mediante su sangre. Este es el nuevo pacto. Entonces dice también, vamos rapidito, Hebreos 9:22. Anoten, Hebreos 9:22, ya vamos a terminar. Dice así la palabra: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Acá lo muestra por una figura, pero ¿a qué está apuntando? Al pacto de Cristo, el pacto de la sangre. Por eso dice también, esto me lleva a Juan 6:53. Y terminamos de explicar este versículo con Juan 6:53 y 6:54. Dice así la palabra: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea que no hay salvación. Y dice en el versículo siguiente: el que come mi sangre y bebe, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, en el último día. Vemos, en el día postrero, en los últimos días, en el último tiempo. Salvación te está diciendo acá. Y vemos cómo se explica eso de 1 de Timoteo. Ya no bebas agua. Ya no solamente ley, sino usa un poco de vino con esa agua. Usa un poco de vino, dale sentido. No solamente ley, usa un poco de vino por causa de tu estómago, por causa de tu alma y de tus frecuentes enfermedades, las frecuentes manifestaciones de pecado. Entonces esa es la interpretación, para mí exacta, para mí correcta, igual la de mi mamá está bastante bien. Yo lo entiendo que con las dos formas, el agua representando el pecado, igual, si yo lo represento por la ley a esa agua, en el fondo hay manifestación de pecado y hay enfermedad espiritual. Por eso, el único pacto que me liberta es el pacto de la sangre, el pacto de Cristo. Ahí ya tenemos los apoyos, los versículos de referencia. Yo te digo, nadie te lo va a explicar así. Nadie. Pongo las manos en el fuego. Tal vez habrá personas pocas en el mundo que ni las escriben porque no se encuentran ningún tipo de dato por internet. Damos gracias a Dios que el Señor le reveló a mi mamá este pacto de la cruz. ¿Cómo lo explica? La forma de explicarlo. Con pocas herramientas, pero con mucha dedicación, con mucha oración, pagando un precio, humillándose, el Señor le abrió el entendimiento. Ni todos los libros del mundo te pueden explicar esto. Cuando explican que es una enfermedad y que le dio un consejo para que ya no tome agua, que está contaminada y que tome vino, es una barrabasada. Es una estupidez hablar así, sin conocimiento, y como dice la palabra, queriéndose doctores, al final dicen, afirman o dicen cosas que ni ellos entienden. Y dice así la palabra, 5:24. 5:24 dice esto. Ahora sí vamos a rapidito ya. Dice esto la palabra: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas los de otros se descubren después. Vemos, los pecados de algunos hombres
se hacen patentes. Y otra versión dice, se echan a ver antes de que sean investigados. Pero hay pecados ocultos que solo vienen o solo salen a luz después. Y otra versión dice, los pecados de algunos son de dominio público antes de ser investigados, airados, que se vean. Dice, a ver, los otros, en cambio, solo después del juicio salen a luz. O sea, después de la investigación, después de ser indagado, investigado, salen a luz. Y bueno, vamos a dar un sentido para nuestra vida. Hay personas que vos no le ves el pecado. Naturalmente son personas correctas, se comportan correctamente, pero con el tiempo salen a luz. Cuando le da un cargo ministerial, por ejemplo, esto dice, viene todo de los ancianos. O sea, no te participes en pecado ajeno, no imponga con ligereza, no te apresures. Algunos parecen buenitos, pero cuando le levantás en el ministerio, después te hacen desastres. Esto está diciendo. Después se hacen patentes. Entonces no levantes rápidamente. Primero, mirá su vida, mirá su proceder, mirá si viene a la oración, mirá si escucha la palabra, mirá si hay un cambio, si hay testimonio, cómo es su proceder. Porque aparentemente son buenas personas, no hay nada que acusar, correctos, educados. Vienen, te compran un paquete de galletitas, te abrazan, te hablan bien. Escuché tu prédica, pero por el otro lado se pueden comer las ovejitas, por decir. Por el otro lado te hacen desastre, por el otro lado murmuran, por el otro lado, bueno, hay tantos pecados. Bueno, esto me lleva al 5:25, con este es el último versículo que terminamos. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bueno, hay dos maneras de explicar esto, pero para mí la correcta es esta. De la misma manera, las buenas obras de algunos se ven claramente, pero hay cosas bien hechas que no se sabrán sino hasta mucho después. Yo como lo engancho con el versículo anterior, entonces me parece la correcta esta, porque si entendemos el 5:25, por ejemplo, en la otra forma de explicar, hay cosas que se hacen manifiestas, dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que no son buenas obras no pueden permanecer ocultas. Muchas versiones explican así. Para mí no es la correcta porque ya viene hablando de las malas obras en el versículo anterior. Y acá hablan de todas las buenas obras. Entonces la versión correcta sería así. De igual manera son evidentes las buenas obras como las malas obras. Y aunque hay algunas buenas obras que están ocultas, tarde o temprano se van a manifestar y van a salir a luz. A ver, hay buenas obras que no son reconocidas. Hay hermanos que actúan correctamente y no son reconocidos. Hay prédicas que no son reconocidas y con el tiempo, como decía tía Rosa, yo no lo entendía, Javier, pero ahora me sirve la palabra porque ahora lo entiendo. Ahora entiendo, ahora que entendí un poco la palabra, entiendo muchas cosas y me sirve. Bueno, con el tiempo le sirvió. Y tal vez Eri me está escuchando y dice, pero a mí que me interesa, porque él es nuevo, en estas cosas es nuevo. Y yo estoy dando enseñanza más bien doctrinal. Ahora no les sirve para ustedes tal vez, porque ustedes quieren sentirse bien, quieren ser libres, quieren sentir la manifestación del Cristo. Pero el día que llegan a tener un poco de entendimiento, estudio de la palabra, lo que van a ir a investigar ya es esto. Van a buscar respuestas doctrinales, van a querer tener conocimiento y te va a ahorrar mucho tiempo tener estos versículos grabados, filmados, porque vas a ir, vos me decís, no, pero va versículo por versículo, va lento, y ¿cuándo vamos a terminar? Hay cosas que podemos agarrar todo un contexto, hay versículos hay partes que vamos versículos por versículo,
porque son importantes. Y entonces cuando vayas al versículo puntualmente, ahí lo tenés explicado. Tenés explicado, entonces no te vas a retardar, vas a tener un sentido, te ahorras trabajo. Yo me estoy ahorrando mucho trabajo hoy porque mi mamá dejó las prédicas, porque dejó las grabaciones. Entonces ya le di el sentido a partir de ella, y voy, investigo y le damos el sentido de la cruz. Si no lo tuviéramos, tal vez nunca lo descubriríamos. O tal vez si lo descubrimos nos va a llevar años. Como le costó a ella, porque ella con un manual, ella cero nada de computadora, con un manual, con 2 diccionarios bíblicos, enciclopedia, así investigando, leyendo noches enteras. Y tuvo su conocimiento, tuvo sus resultados, tuvo sus frutos. Y ahora ya tenemos herramientas, sus grabaciones, más lo que se está predicando, más lo que se va dejando versículo por versículo, para no perder el tiempo. ¿Dónde, en qué prédica lo dijo? Vas al versículo puntual, al libro puntual, lo tenés grabado. Esa es la ventaja que estamos teniendo. Y dice acá la palabra, Apocalipsis 14:13, dice así la palabra, y oí una voz del cielo, que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. A ver, otra versión dice así, dichosos los que de ahora en adelante mueren unidos al Señor, dice el Espíritu, porque cesarán ellos de sus penas y de sus tareas, y Dios los premiará por sus buenas acciones. Los trabajos que van con ellos, que se lo presentan a Cristo, van sus testimonios con ellos. Entonces tienen el premio de la salvación, el premio de la recompensa. Y vos fíjate que dice mucho más adelante. Ellos no recibieron, pero ahora los que mueren adelante ya van a tener su premio. ¿Y por qué lo enganchaba con el anterior? Porque todavía no se hacen patentes para algunas buenas obras. Yo pensaba que mi mamá cuando daba algunas palabras no parecían de valor para mí, pero hoy son de valor. Hoy se me abre otro entendimiento. Algunas cosas me ayudan y dije, ¿cómo no lo entendí? ¿Cómo no lo escuché? ¿Dónde estaba? Porque hoy me está sirviendo, porque hoy le estoy tomando mucho valor a la palabra que predicaba mi mamá. Entonces, no se hizo evidente en ese tiempo, y tal vez no nos rendimos como debiéramos en ese tiempo, pero hoy me estoy rendiendo de a poco, me está doblegando la voluntad del Señor. También lo mismo a mi hermana, y nos está sirviendo eso que mi mamá no pudo ver en nosotros estando en vida presente. O sea, sí predicamos, sí llevamos la obra adelante, pero de una forma que tal vez no era la correcta. Y hoy nos estamos consagrando. Esto lo quería ver mi mamá siempre, que nosotros nos hagamos cargo de la obra. Yo no sé, que digo a veces, que se lo haga saber el Señor, que estamos sirviendo, que nos estamos haciendo cargo de la obra, que estamos llevando adelante la obra, y esto se ve ahora. Dice así también Hebreos, no sé cuál versículo realmente, si el 13, pero dice así la palabra, versículo 12 y 13 tengo, pero no sé de qué capítulo. El 4, porque lo sé de memoria esto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta el partir el alma. Bueno, y va diciendo todo así. Y dice, acá en la última parte, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, dice, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas, sea bueno o sea malo. Entonces Él ve todas las cosas y paga conforme a nuestros pensamientos, dice Isaías 55. Conforme a nuestro pensamiento los paga. Si hicimos mal, tenemos el tormento, tenemos la destrucción en nuestra vida. Si hicimos bien, tenemos la salvación, tenemos liberación, tenemos el conocimiento. Entonces, eso se manifiesta. Y muchas veces decimos, ¿qué gano con esto?
Bueno, si escuchás la palabra, hoy no lo vas a tener a la paga. No es automática, pero después con el tiempo le vas a dar valor. Decir, bueno, me senté ahí, sufrí ahí, pasé necesidad, renuncié a lo material, renuncié al dinero, renuncié a mi familia. Pero hoy veo el cambio en mí, mucho tiempo después. Y eso es lo que dice acá. Ahora no son manifiestas. Hay buenas obras que son manifiestas, pero algunas que no. Pero con el tiempo se van a manifestar. Esto es lo que nos explica la palabra. Estás sembrando y hay un tiempo después que vas a cosechar. Amén. Que el Señor lo bendiga.